¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar con el teórico de hoy, que es el último, ¿no? Ya terminando. El teórico de hoy es líquido cefalorraquídeo y barrera hematoencefálica. Es decir, es como que retrocedemos al sistema nervioso central, pero está bueno que esté en esta posición este teórico, sea el último, porque para poder entender muchas cosas de las que vamos a hablar, necesitamos haber visto, por ejemplo, todo lo que implica sistema endocrino. Entender algunas cosas de por qué ocurren en el sistema endocrino o algunos otros, o a nivel respiratorio. Van a ver que hay muchos puntos donde podemos integrar con otros temas, ¿sí? Entonces está bueno que estén en este punto. Van a poder integrar y de alguna manera repasar, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Un poco ver cuál es el microentorno de las neuronas, ¿sí? ¿De qué están rodeadas las neuronas? ¿Está directamente en contacto con líquido cefalorraquídeo? No, de la glía. Bien, están en contacto con otras células, como ser las células de la glía. ¿Qué más? Por capilares, por el líquido intersticial, ¿sí? Es decir, cuando hablamos del microentorno de la neurona, no solo estamos hablando de la neurona, sino también, como vemos acá, de células gliales. Vamos a definir el líquido extracelular cerebral, de capilares sanguíneos y del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Todo esto constituye el microentorno de las neuronas. Y entonces nos vamos a preguntar, conociendo este microentorno, cómo interacciona este microentorno con las neuronas, cómo el sistema nervioso central estabiliza este microentorno y cómo este microentorno neuronal interacciona ahora con el líquido extracelular sistémico, ¿sí? Con la sangre. Bien. Estos serían los objetivos de la clase. ¿Por qué es importante conocer el microentorno neuronal? Porque justamente consideramos el sistema nervioso central un órgano, ¿sí? Un tejido que es grande, pesa 1,4, 1,3 kilos, es muy vital, pero es frágil. Podemos decir que es frágil desde un punto de vista físico y desde un punto de vista metabólico, ¿sí? Físico, frágil físicamente contra, por ejemplo, golpes, contra alteraciones mecánicas, ¿sí? Contra los movimientos, contra el efecto de la gravedad, por ejemplo. Y desde el punto de vista metabólico, el sistema nervioso central, por lo que vimos en metabolismo, lo habíamos catalogado como un órgano como facultativo o obligatorio. Obligatorio, porque sí o sí requería ¿de qué? De glucosa para sintetizar ATP y además requiere de oxígeno para generar altas cantidades de ATP y de esta manera llevar a cabo su función, que su función justamente son células, como dicen acá, excitables, ¿sí? Volvemos a membrana, por eso les digo que es un teórico para integrar. Necesitamos ATP y oxígeno justamente para mantener los gradientes iónicos que determinan la excitabilidad de una neurona, para sintetizar y transportar neurotransmisores, para sintetizar lo que es el citoesqueleto de una neurona que permite el transporte axoplásmico de los neurotransmisores o distintas sustancias. Por lo tanto, tienen una elevada tasa metabólica. Fíjense que aproximadamente consumen el 20% de oxígeno y el 50% de la glucosa en reposo, ¿sí? Y el flujo sanguíneo es el 15% del flujo sanguíneo total en reposo. Esto lleva a que si hay una interrupción del flujo sanguíneo,
que recibe el encéfalo, esto puede provocar una pérdida de la conciencia tan solo en 5 a 10 segundos, ¿sí? Porque justamente la falta de oxígeno y la falta de ATP no permite que se mantenga este metabolismo del sistema nervioso. Por lo tanto, por eso decimos que es un sistema frágil desde el punto de vista físico y desde el punto de vista metabólico. Ahora, ¿qué estructuras van a proteger al sistema nervioso de ya sea estas lesiones químicas, de lesiones mecánicas o de cambios metabólicos que ocurran en el organismo? En primer lugar, una barrera de protección son los huesos, es decir, es el cráneo, ¿sí? Y es la columna vertebral, el canal, la columna vertebral tiene un canal y en ese canal tenemos la médula. Entonces, la primera protección con la que cuenta este tejido son los huesos. Por otra parte, si vamos de afuera hacia adentro, ¿sí? Entre el hueso y el tejido nervioso encontramos otro sistema protector que son las meninges. Las meninges son membranas, esto lo habrán visto en anatomía, ¿sí? Contamos con 3 membranas desde afuera hacia adentro. Tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿sí? Justamente lo que van a hacer es ayudar a estabilizar, ¿sí?, el tejido nervioso para que éste no se golpee contra los huesos, lo amortigua. Yendo un poquito más en detalle, ¿sí?, a algunas características de estas meninges, ¿sí?, las podemos encontrar recubriendo tanto el sistema nervioso en el canal medular como a nivel del cráneo, ¿sí? Esto es a nivel del canal medular y esto es a nivel del cráneo, ¿sí? Acá tienen el cráneo. Por debajo del cráneo tienen una primera capa que es la dura madre, justamente es una capa gruesa, es una capa poco elástica que está dividida en 2 sectores porque entre medio de esas dos capas se encuentran vasos venosos, ¿sí?, venas, ¿sí?, a través de los cuales se drena, ¿sí?, la sangre del cerebro hacia regiones que se llaman senos venosos, ¿sí?, que son, fíjense, como estas lagunas que encontramos acá. Por debajo de esta dura madre encontramos al aracnoides, que fíjense que tiene una forma de telaraña. Se encuentra entre la dura madre y la capa más interna, que es la pía madre. Lo que va a formar esta aracnoides es el espacio subaracnoidea. En este espacio subaracnoideo es donde se va a alojar el líquido cefalorraquídeo. Y por último tenemos a la pía madre, que es la capa más interna, que es una capa de células delgadas, de tejido conjuntivo, que está en contacto directo ¿con quién? Con el tejido nervioso en sí, ¿sí?, del encéfalo o de la médula espinal. Bien, acá tenemos una imagen un poco más ampliada de la aracnoides y la pía madre. Fíjense, esta es la capa, una membrana aracnoides, las trabéculas, ¿sí?, y la pía madre. Y entre la pía madre y la membrana aracnoides tenemos este espacio subaracnoideo donde se aloja el líquido cefalorraquídeo. Y fíjense cómo la pía madre se sufre invaginaciones, ¿sí?, a medida que los capilares o los vasos sanguíneos atraviesan la aracnoide, ¿sí?, la capa aracnoidea. Y se inserta, se penetra dentro del tejido nervioso. Entonces es como que la pía madre va recubriendo todos estos vasos. Y en el tejido nervioso, ¿sí?, acá es donde vamos a encontrar a las neuronas y a las células gliales. ¿Sí? Un tipo de células gliales se denominan astrocitos, ¿sí?, astrocitos. Entonces, como dijimos, la primera barrera son los huesos, cráneo y canal medular, ¿sí?, la columna vertebral. El segundo son las meninges.
Y el tercero son los compartimentos extracelulares, ¿sí? Cuando hablamos de compartimentos extracelulares nos vamos a estar refiriendo, por un lado, al líquido cefalorraquídeo, que dijimos que está ubicado en este espacio subaracnoideo, a la sangre que circula por los vasos sanguíneos que irrigan el sistema nervioso, y al espacio intersticial, ¿sí? Al espacio entre las células, entre las neuronas y las células gliales, que también lo llamamos líquido extracelular cerebral. Cuando estemos hablando del líquido extracelular cerebral, nos vamos a estar refiriendo a este espacio intersticial. Y lo importante es que existe una comunicación, ¿sí?, muy importante entre el líquido cefalorraquídeo, el líquido extracelular y la sangre que circula por estos vasos. Pero esta interconexión, es decir, no hay una difusión así libre entre la sangre y el espacio intersticial, ¿sí? ¿Está? Ni tampoco hay una conexión tan abierta y tan fácil entre el líquido cefalorraquídeo y el espacio intersticial. ¿Sí? Hay barreras que filtran lo que le llega a este espacio intersticial, que es el que va a estar en contacto directo con las neuronas y las células gliales y determina el microentorno de esa neurona. No le puede llegar todo lo que pasa por la circulación sanguínea a este intersticio, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más esto. Entonces, hablando específicamente de estas células gliales, estos astrocitos, va a ser importante la función que tienen. Van a estar formando parte de diferentes barreras, de las que les comenté recién, y también ejerciendo efectos metabólicos, ¿sí? Efectos parácrinos. Por un lado, fíjense, este tipo de astrocito, lo que está haciendo los pies de estos astrocitos, forman lo que se llama la glía limitante, y lo que van a estar haciendo es recubriendo a toda esta capa de células de la pía madre, formando lo que se llama la membrana o capa pioglial. Entonces, fíjense que por arriba de la capa pioglial que teníamos al espacio subaracnoideo, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces esta capa pioglial va a ser importante para conectar al líquido cefalorraquídeo con el espacio intersticial, ¿sí? Lo importante es que en esta capa va a haber espacios a través de los cuales el líquido cefalorraquídeo puede interconectarse por difusión con el líquido extracelular cerebral. Y por otro lado tenemos que los pies de estos astrocitos o las prolongaciones de estos astrocitos van a estar también recubriendo los capilares y de esta manera formando lo que ahora vamos a ver más en detalle, que es la barrera hematoencefálica. Bien, nuevamente fíjense que acá tenemos una imagen, ¿sí? Acá está la pía madre, este es el intersticio, ¿sí? Donde está el líquido extracelular cerebral. Tenemos los astrocitos, ¿sí? Cuyas prolongaciones hacen contacto directo con la pía madre, formando la membrana pioglial, o también, fíjense, hacen contacto con las neuronas, en este caso es una neurona excitatoria, y también sus prolongaciones están en estrecho contacto con los capilares que irrigan al sistema nervioso. Entonces, mirando, esta es una fotografía electrónica, una microscopía electrónica de justamente de un corte de médula espinal de rata, ¿sí? En donde justamente lo que se ven son las terminaciones dendríticas, los axones, ¿sí? De las neuronas, y todo lo que ven en azul son los astrocitos, ¿sí? Son las prolongaciones de los astrocitos que están rodeando a esas neuronas. Entre los astrocitos y
estas células en las terminaciones nerviosas, ya sean los axones o las dendritas, hay pequeños espacios que acá no se llegan a ver, ¿sí?, que conforman el líquido extracelular, a través de los cuales va a ser la vía, van a ser rutas muy tortuosas porque van a ser espacios muy pequeños de aproximadamente nada más que 20 nanómetros, ¿sí?, entre un espacio de la glía y la neurona, a través de la cual va a fluir el líquido extracelular cerebral y se van a producir los procesos de difusión de oxígeno, de nutrientes, ¿sí?, el intercambio de neurotransmisores, se van a eliminar los productos metabólicos. Bien, y por otro lado, acá les muestro lo que es la barrera hematoencefálica, ¿sí?, que es una barrera justamente funcional, no es solamente una barrera física, sino es funcional, entre el líquido extracelular cerebral y la sangre que circula por los capilares. Fíjense que este es el capilar, y rodeando estos capilares tenemos pericitos y tenemos las prolongaciones de los astrocitos. Entonces, viendo más en detalle cómo está conformada esta barrera hematoencefálica, fíjense que acá tienen un astrocito, acá tienen un capilar, y cómo las prolongaciones o pies de estos astrocitos están recubriendo, formando una capa continua, ¿sí?, a los capilares. Y una diferencia con los capilares de otros lugares del cuerpo, capilares sistémicos, si uno habla en el riñón, habla en cualquier otra parte del sistema, de nuestro organismo, nosotros ¿qué decimos? Que los capilares que tienen fenestraciones, ¿sí?, a través de los cuales entre las células endoteliales hay fenestraciones, se generan poros, a través de los cuales los solutos pueden difundir, ¿sí?, entre la sangre y el espacio extracelular, ¿sí?, hacia un lado o hacia el otro, según lo que tenga que ocurrir. En el sistema nervioso esto no ocurre, ¿sí? Esto no ocurre. Las células endoteliales están unidas unas con otras a través de uniones que se llaman uniones estrechas, ¿sí? Uniones estrechas. Acá, ¿sí? Están unidas, no se generan estos poros. Y para justamente en la formación de estas uniones estrechas van a estar implicados justamente las prolongaciones de los astrocitos y los pericitos, ¿sí? Lo que van a hacer es ir tapando, ¿sí?, formando una capa alrededor de esas células endoteliales y contribuyendo a formar esas uniones estrechas entre las células endoteliales. Por lo tanto, se genera una membrana, ¿sí?, semipermeable, con muchísimo menos permeabilidad que la de un capilar en otra parte de nuestro organismo que presenta las fenestraciones, porque justamente los solutos o el agua no van a poder atravesar, ¿sí?, por difusión pasiva paracelular desde de la sangre hacia el líquido extracelular o viceversa. Solamente lo van a poder hacer a través de otros mecanismos, ya sea atravesando las membranas de las células endoteliales, es decir, por una difusión pasiva transcelular, por transportadores, ¿sí?, por diferentes transportadores, o por transitosis, ya sea mediada por receptor o también llamada transitosis adsortiva. Viendo más en detalle estos procesos, fíjense que acá tienen justamente la sangre. Estas son las células endoteliales unidas por uniones estrechas que conforman la barrera hematoencefálica. Y acá tienen el sistema nervioso central con el líquido extracelular cerebral y los astrocitos que están recubriendo esas células endoteliales. Fíjense que las sustancias no pueden atravesar, ¿sí?, por difusión paracelular entre las células como ocurriría en un capilar sistémico, ¿sí? Lo tienen que hacer por difusión pasiva transcelular, es decir, tienen que atravesar las membranas de las células endoteliales y para ello
las características, tienen que tener determinadas características estos solutos. Tienen que ser pequeños, ¿sí? Entre 400 y 600 daltons, si son muy pequeños. Tienen que ser liposolubles y sin carga. Ejemplos de sustancias que atraviesan por difusión pasiva transcelular son el alcohol, ¿sí? La nicotina, los antidepresivos, gases como el oxígeno, el dióxido, fíjense, diferentes drogas, cafeína. Otro mecanismo es mediante carriers, el agua, ¿sí? La glucosa, los aminoácidos, la L-dopa, los ácidos nucleicos y los iones atraviesan, ¿sí? Las membranas, ya sea a través de un gradiente o por un transporte activo, ¿sí? Mediante transportadores. Estos son ejemplos de transitosis, ¿sí? Fíjense, en el caso de la insulina y la transferrina se unen a un receptor y esto es endocitado y mediante vacuola se exocita hacia el líquido extracelular. En la transitosis adsortiva, como será en el caso de la albúmina, ¿sí? No está mediada por receptor. Y otro tipo de transportes es en sentido contrario, son transportadores de expulsión, ¿sí? Una sustancia que ingresa vuelve a ser expulsada hacia la sangre por determinadas proteínas, ¿sí? Que se llaman glucoproteína P, o estos nombres, no es necesario que lo sepan. Claro, bombas de expulsión, ¿sí? Se llaman bombas de expulsión. Sacan lo que entra, lo vuelven a sacar. Y un ejemplo es lo que ocurre con un antihistamínico que tiene, no es para que lo sepan, ¿sí? Es para darles un ejemplo, un antihistamínico que justamente lo expulsa. Entonces, esta barrera, con estas características, nos hace pensar en tal vez materias que ustedes van a tener más adelante, como ser fármaco, ¿sí? Si yo quiero administrar un fármaco que para un tratamiento del sistema nervioso central, ¿sí? Tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. No importa que un antibiótico, una droga para el tratamiento de un tumor, no importa, eso es fisiopatología, pero pensemos en un fármaco que yo quiero que entre el sistema nervioso central. Tiene que cumplir un montón de características para poder atravesar esta barrera, ¿sí? Y por otro lado, fármacos que yo quiero solamente que actúen a nivel periférico pero no central, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de un antihistamínico. A veces tomamos un antihistamínico, ahí tenemos una alergia y tomamos un antihistamínico y nos da sueño, ¿sí? ¿Está? Bueno, ese es un efecto colateral de, ahora cada vez hay menos porque menos efectos colaterales porque se diseñan de tal manera que no permiten que atraviesen tan fácilmente esa barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, justamente esto es muy interesante porque hay que buscar estrategias para encontrar soluciones a estos dos puntos. Tanto al hecho de generar fármacos que yo quiero que ingresen al sistema nervioso, como generar fármacos que yo no quiero que ingresen, que ejercen un efecto local a nivel sistémico, pero no en el sistema nervioso central. Entonces, la entrada de cualquier sustancia, por ejemplo un fármaco, ¿sí?, al líquido cefalorraquídeo y por lo tanto al espacio extracelular del cerebro está determinada por su tamaño. Cuanto más pequeña, ¿sí?, más fácil va a atravesar las membranas de las células endoteliales. Por la unión a proteínas plasmáticas, ¿sí?, una sustancia que esté unida a proteína, por ejemplo a la albúmina, a la prealbúmina, no va a poder atravesar esta barrera hematoencefálica, ¿sí? No lo va a hacer tan fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué solamente la fracción libre? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de las hormonas? Cuando hablábamos de las hormonas tiroideas, que decíamos, bueno, se transporta en el plasma unida a proteínas. Bueno, y justamente la que ejerce la acción de hormona es la libre,
Bueno, acá lo mismo, solamente la fracción que esté libre, no unida a proteína, va a poder ser capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. El otro tema es la liposolubilidad. Cuanto mayor liposolubilidad, más lipofílico sea, más fácil va a poder atravesar las membranas. Pero también hay que tener en cuenta que una sustancia muy liposoluble puede llevar a que también se asocie en sangre, no sea transportada sola, sino sea transportada junto con una proteína. Entonces la cantidad de esa sustancia que yo tenga libre va a ser menor. Y también, por otro lado, el tema de si la sustancia está ionizada o no, ¿sí? Las partículas que atraviesan principalmente esta barrera hematoencefálica o con mayor facilidad son las que son neutras, ¿sí? Las que están ionizadas, las que podemos encontrar en forma ionizada, les cuesta más atravesar esta barrera. Por eso hay que tener en cuenta en el pH del medio de la sangre, ¿sí?, cómo está esa sustancia. Y por último, el transporte activo, esto que hablamos recién de las bombas expulsoras, ¿sí?, de solutos, ¿sí? La concentración de una sustancia puede alcanzar en el sistema nervioso central, puede alterarse si actúa como ligando de un sistema de transporte que extraiga sustancias tóxicas del espacio intracraneal. Estas son las proteínas, las bombas de las que estuvimos hablando recién. Son transportadores proteicos presentes en toda la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y justamente dan un claro ejemplo del fuerte impacto que un sistema de bombeo puede tener en la concentración de un fármaco en el sistema nervioso central. ¿Está claro todo lo que tengo que considerar? Bien, estos son ejemplos. Fíjense acá la glucosa, cómo se transporta. El transportador que utiliza es el GLUT1, ¿se acuerdan que era una difusión facilitada? El agua atraviesa por ósmosis, ¿sí?, a través de un gradiente, pero a través de acuaporinas, en este caso la QP4, ¿sí?, los iones a través de diferentes transportadores. Y me quiero detener acá en un ejemplo que había, ustedes, cuando hablamos del sistema nervioso, hablamos de los ganglios de la base, ¿se acuerdan? Y hablar de los ganglios de la base, dimos como un ejemplo una enfermedad que es la enfermedad de Parkinson, en donde justamente lo que se produce es una neurodegeneración de las neuronas de la sustancia negra compacta, que secretan dopamina. Entonces justamente uno de los tratamientos cuando vieron ese casito, ¿no?, para hablar un poco de los ganglios de la base, vieron que uno de los tratamientos, ¿cuál era? La administración de, si le falta dopamina, ¿qué le tendría que dar al individuo? Dopamina. Pero el problema es que la dopamina que se administra no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, acá hay una estrategia. En vez de dar dopamina, se le da un precursor que es la L-dopa, ¿sí? La L-dopa. La L-dopa, como vimos antes, sí atraviesa esa barrera hematoencefálica a través de un transportador de aminoácidos, ¿sí? Y por una descarboxilasa se convierte en dopamina, y entonces sí, la dopamina puede actuar a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Otra de las cosas interesantes también, relacionándolas con las que ustedes ya vieron en estado ácido-base, en lo que vieron en el respiratorio, ¿sí?, es que justamente la barrera hematoencefálica es muy importante para regular el pH tanto del líquido cefalorraquídeo como de el líquido extracelular cerebral, y por lo tanto el pH al que están expuestas las neuronas. Es muy importante controlarlo. Si mal no recuerdan, ¿cómo era la permeabilidad de esa barrera hematoencefálica a los protones y al bicarbonato? No difundían fácilmente. No difundían, son muy poco permeables, pero sí son permeables, como dijimos, a los gases, como será el dióxido de carbono. Entonces, fíjense que el dióxido de carbono puede atravesar de la sangre, ¿no?, puede atravesar esta barrera hematoencefálica, y allí
en el intersticio o ya sea en el líquido cefalorraquídeo por acción de la anhidrasa carbónica, convertirse en ácido carbónico. Y este ácido carbónico sí desdoblarse en protón y bicarbonato. Es decir, que los cambios, es decir, en el pH de sanguíneo, se van a reflejar de alguna manera en el líquido extracelular cerebral y en el líquido cefalorraquídeo. Un poco más lento, pero se van a reflejar, ¿sí? Justamente porque por el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Ya sea en una acidosis metabólica donde tenga aumentados los protones o en una acidosis respiratoria donde tenga aumentada la presión de dióxido de carbono, ¿sí? En ambas situaciones, gracias a la presencia de anhidrasa carbónica en el capilar, este dióxido puede ingresar al líquido extracelular y de allí al líquido cefalorraquídeo y nuevamente generar protones. Y estos protones, como habíamos visto, son el principal estímulo para los quimiorreceptores centrales, que se encuentran bañados de este líquido extracelular, y van a estimular el grupo respiratorio dorsal justamente para estimular la inspiración y la ventilación, para que hiperventile. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿El líquido extracelular cerebral y el cefalorraquídeo son lo mismo o no? ¿Cómo? El líquido extracelular cerebral y el cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el que está en el espacio subaracnoideo, por lo que vimos ahora. Después vamos a ver que hay en otros lugares. Y el líquido extracelular cerebral es el que está entre las neuronas y células gliales. ¿Sí? Vuelvo para atrás un minuto para mostrártelo. Acá, rodeando a las neuronas y a las células gliales. Y el líquido cefalorraquídeo está en el espacio subaracnoideo, ¿sí? No está en contacto directo con la neurona o las células gliales. Está separada por esta membrana que se llama una membrana pioglial. Bien, sin embargo, hay regiones del sistema nervioso central en donde no existe barrera hematoencefálica. Es decir, en donde estos capilares no tienen, sus células endoteliales no están unidas por uniones estrechas, sino que presentan poros, ¿sí? Y presentan uniones comunicantes que permiten la difusión de sustancias más libremente, ¿sí? ¿Cuáles son estas regiones? Son las que marqué todas, las marqué en este esquema, ¿sí? Y muchas están rodeando a estos espacios que están en amarillo, ¿sí? Que están acá, este y este, que constituyen los ventrículos del cerebro. Por ejemplo, el órgano subfornical, el órgano subcomisural, la glándula pineal, los plexos coroides de los ventrículos cerebrales, ¿sí? Que son los que van a formar el líquido cefalorraquídeo, ahora lo vamos a ver. El órgano vasculoso de la lámina terminal, la hipófisis posterior, la eminencia media, el área postrema. Esta área postrema es un área que está involucrada con el reflejo del vómito, ¿sí? Justamente cuando hay alguna sustancia, comemos algo, por ejemplo, que tiene alguna toxina que es tóxico para el organismo, justamente esa sangre, al estar en contacto directo con esta área postrema, estimula el reflejo del vómito para expulsarla. Entonces ahí es necesario que no haya barrera hematoencefálica, ¿sí? ¿En qué otros lugares es importante? En donde ustedes ya han visto anteriormente durante la cursada. Justamente este órgano vasculoso de la lámina terminal y este órgano subfornicular es donde se alojan los osmorreceptores, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los osmorreceptores van a detectar la osmolaridad del plasma y ante un aumento de la osmolaridad del plasma, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a estimular ¿a quién? Van a enviar información ¿a quién? Primero a los núcleos paraventriculares, ¿sí? Del hipotálamo, y de allí van estimulando la síntesis y secreción de hormona antidiurética en la neurohipófisis. Entonces, es necesario que estos osmorreceptores estén en contacto con la circulación sanguínea. Entonces, esos capilares que irrigan, ¿sí? A estas estructuras del sistema nervioso central donde están los osmorreceptores
es necesario que no haya barrera hematoencefálica para que haya un equilibrio, es decir, una detección de ese cambio de la osmolaridad. Otro lugar donde es necesario que no haya barrera hematoencefálica es en la hipófisis posterior. Si esos capilares están cerrados y las hormonas que se producen no pueden salir a la circulación, no van a poder ejercer su función endocrina, ¿sí? Entonces, justamente los capilares que están irrigando a esta hipófisis posterior son permeables, no tienen barrera hematoencefálica. De esta manera, las neuronas que sintetizan y secretan hormona antidiurética, como en el caso de la oxitocina también, ¿sí?, que sintetiza también la neurohipófisis, son vertidos hacia la sangre. Otro lugar que ustedes han visto también es la eminencia media. En la eminencia media, ¿qué se van a liberar? Todos los factores liberadores e inhibidores que se sintetizan a nivel de los núcleos supraóptico y paraventricular hipotalámicos, ¿sí? De allí, en esta eminencia media, recuerdan el sistema porte hipofisario. Hay una primera, un primer plexo de capilares, ¿sí?, formado por esta arteria hipofisaria superior, en donde se vierten estos factores liberadores e inhibidores. Y desde allí, a través de los sistemas portas, de los vasos portas, se transfieren hacia la adenohipófisis, donde van a estimular o van a inhibir, ¿qué cosa? La síntesis de las hormonas adenohipofisarias, ¿sí?, de los factores liberadores de tirotrofina, de corticotrofina, ¿sí? Entonces, es importante que en esta eminencia media no haya barrera hematoencefálica. Bien, ¿estamos hasta acá? Por lo tanto, resumiendo, ¿para qué es importante este microentorno neuronal? Fíjense lo que dice acá: las concentraciones de solutos del líquido extracelular fluctúan con la actividad neuronal, ¿sí? Y por el contrario, los cambios en el líquido extracelular pueden influir en el comportamiento de las células nerviosas. Por lo tanto, es importante que este sistema nervioso controle minuciosamente la composición del líquido extracelular cerebral. ¿Cómo lo hace? Como vimos recién, a través de la barrera hematoencefálica. Va a proteger al líquido extracelular ¿de qué? De fluctuaciones que puedan ocurrir en la composición sanguínea, por ejemplo, tras la ingesta de un alimento. Yo como una comida rica en proteínas, puedo obtener un aumento de aminoácidos circulantes. Muchos aminoácidos pueden actuar como neurotransmisores. Si hubiera una conexión directa, un equilibrio directo entre la composición de la sangre y el líquido extracelular cerebral, habría un aumento exagerado de aminoácidos en el líquido extracelular y esto estaría afectando la actividad neuronal, ¿sí? Por ejemplo, la concentración de potasio. La concentración de potasio también puede influir ¿en qué? En el potencial de membrana de las neuronas y por lo tanto en la liberación de neurotransmisores por estas. Entonces, es importante que cambios de la concentración de potasio plasmático no se traduzcan a cambios en la concentración de potasio en el líquido extracelular. Tiene que haber un control muy restringido de esto. Lo mismo con hormonas, con citoquinas inflamatorias que puedan estar aumentadas en la circulación sanguínea, ¿sí? Estas citoquinas estas hormonas pueden interactuar a través de receptores con las neuronas y de esta manera modificar su actividad neuronal. No siempre quiero que una hormona o una citoquina inflamatoria las modifique, a veces sí, a veces no. Entonces ese transporte tiene que estar muy bien y muy finamente regulado. Bien, otro de los elementos involucrados en la regulación de este líquido extracelular, como vimos, son las células gliales, al formar la membrana pioglial, al formar la barrera hematoencefálica, y ahora vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Cómo el líquido cefalorraquídeo regula la composición del líquido extracelular.
Bien, fíjense, primero vamos a enumerar un poco cuáles son las funciones generales del líquido cefalorraquídeo. Por un lado va a ejercer una acción protectora a nivel mecánica, ¿sí? Se dice que el cerebro y la médula flotan en el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo lo que hace es amortiguar al sistema nervioso de golpes o de movimientos que uno realiza, ¿sí? Y que por efectos de la gravedad pueden generar choques contra los huesos, ¿sí? Y alterar la actividad de este sistema nervioso. Bien, entonces, se dice que este sistema nervioso flota en el líquido cefalorraquídeo y que justamente por una diferencia en la densidad entre el líquido cefalorraquídeo y la densidad del tejido adiposo, esto hace que si el tejido nervioso fuera del cráneo del líquido cefalorraquídeo, si de las meninges, pesa 1,4 kg, dentro del cráneo es como si pesara 50 gramos. Lo reduce, ¿sí? Esto permite proteger el sistema nervioso de golpes y contragolpes, ¿sí? Otra de las cosas es que constituye el medio interno del sistema nervioso porque va a proveer de una matriz acuosa con todos los componentes necesarios, micronutrientes, péptidos, lípidos, hormonas, colesterol, glucosa, electrolitos, para un adecuado funcionamiento del mismo, ¿sí? La generación y el mantenimiento de potenciales de membrana, por ejemplo. Otra de las funciones es que actúa como linfa cerebral, ¿sí? Lo que va a hacer es, al circular, permite eliminar, remover sustancias tóxicas, nocivas, sustancias del metabolismo del sistema nervioso. Es una vía a través de la cual se permite la defensa contra microorganismos o agentes patógenos, ¿sí? Y permite mantener la presión intracraneal constante. Ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Bien, entonces, fíjense, el lugar donde se genera y se almacena el líquido cefalorraquídeo es en los ventrículos del cerebro, ¿sí? Que son estos espacios que tenemos acá. Hay dos ventrículos laterales, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo que se produce en los ventrículos laterales fluye a este tercer ventrículo que encontramos acá, ¿sí? A través de los forámenes son agujeros que existen, ¿sí? A través de agujeros o forámenes de Monro. Y desde tercer ventrículo pasan hacia el cuarto ventrículo, que es este que está acá, a través de otro agujero que se llama acueducto cerebral de Silvio. Desde este cuarto ventrículo, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo va a proseguir hacia el canal de la médula espinal, ¿sí? Y hacia el espacio subaracnoideo, sí, que está recubriendo justamente, ese canal medular o el cráneo, a través de otros agujeros que se encuentran en el cuarto ventrículo. Es decir, ventrículo lateral, dos ventrículos laterales, pasa hacia el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo, ¿sí? Que está recubriendo el cráneo y la médula espinal. Ese es el recorrido que hace el líquido cefalorraquídeo. Por eso decimos que el cerebro flota, ¿sí? Está rodeado todo de líquido cefalorraquídeo y es un líquido que lo va a amortiguar de golpes. Ahora, ¿qué pasa? Ese líquido, fíjense que en esta membrana aracnoidea, ¿sí? que es esta que está acá marrón, existen unas prolongaciones llamadas granulaciones o vellosidades aracnoideas, que son estas que están acá, ¿sí? Este es el espacio subaracnoideo y hay como protuberancias, vellosidades o granulaciones que se desplazan hacia la dura madre, donde se encuentran los senos venosos. Entonces, ¿qué pasa? El líquido
cefalorraquídeo que circula por este espacio subaracnoideo se filtra hacia la sangre, ¿sí?, para ser drenado y pasa desde la sangre venosa hacia los senos venosos y después pasa hacia la circulación. Entonces, este proceso se llama reabsorción del líquido cefalorraquídeo hacia la sangre. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, hay una producción diaria de líquido cefalorraquídeo de 500 mililitros, pero la real no hay 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo de los ventrículos, solamente hay 150 mililitros. Esto implica que ese líquido cefalorraquídeo se va formando y reabsorbiendo, y este ciclo de formación y reabsorción puede ocurrir hasta 3 veces por día. Fíjense, acá tienen nuevamente una vellosidad aracnoidea con el espacio subaracnoideo que contiene el líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, y la vellosidad que se dirige hacia el seno venoso, ¿sí?, donde mediante un proceso de transitosis, ¿sí?, este líquido cefalorraquídeo pasa desde el espacio subaracnoideo hacia los senos venosos para reabsorberse y eliminarse. Este proceso está mediado por un gradiente de presión mantenido por una nueva formación de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que es la formación de líquido cefalorraquídeo y la reabsorción de líquido cefalorraquídeo hacia los senos venosos, ¿sí?, para mantener una adecuada presión intracraneal. La formación de, fíjense, esto es flujo de líquido cefalorraquídeo en función de la presión. Fíjense que la formación de líquido cefalorraquídeo es independiente de la presión intracraneal. Independientemente de qué presión haya en el espacio subaracnoideo y en los ventrículos, el flujo de producción va a ser constante. Sin embargo, fíjense qué pasa con la reabsorción, que es esta línea azul. A medida que aumenta la presión intracraneal, la presión del líquido cefalorraquídeo, el proceso de reabsorción aumenta en forma proporcional. ¿Sí? Este es un mecanismo protector que evita que justamente aumente la presión en el espacio subaracnoideo y en los ventrículos, y por lo tanto aumenta la presión intracraneal, que puede comprimir al sistema nervioso central y dañarlo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Dónde se produce? ¿Quién produce el líquido cefalorraquídeo? Lo produce una estructura que se llama plexo coroideo. Estos plexos coroideos se ubican justamente en los ventrículos, ¿sí? Fíjense, este es el ventrículo lateral y acá está el tercer ventrículo, y tenemos un plexo coroideo en cada uno de ellos. Y acá está el cuarto ventrículo también con su plexo coroideo. ¿Qué son los plexos coroideos? ¿Sí? Son redes vasculares, fíjense, son redes vasculares que van a estar recubiertas por una capa de células epiteliales llamadas células ependimarias, ¿sí? Y estas células ependimarias se especializan, se diferencian y se especializan para sintetizar, ¿sí?, para transportar iones, agua, y por lo tanto generar el líquido cefalorraquídeo en el espacio ventricular. Se dice que justamente estos plexos coroideos actuarían como los riñones del cerebro, filtrando, ¿sí?, la sangre y depurándola para formar el líquido cefalorraquídeo. Otros lugares en donde se puede sintetizar el líquido cefalorraquídeo son los vasos sanguíneos de las meninges, ¿sí?, el revestimiento ependimario de las cámaras cerebroespinales y los vasos sanguíneos del cerebro y médula espinal. Una aclaración es que cuando hablamos de epéndimo estamos hablando de las células gliales que recubren a los ventrículos, ¿sí? ¿Células coroides o células ependimarias sería lo mismo?
Las células coroides son células ependimarias especializadas para la síntesis de líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos de células ependimarias, son las células que recubren a los ventrículos, por ahí en regiones donde no está el plexo coroideo. Fíjate, acá, esto es un ejemplo para responder a tu pregunta. Estos son los ventrículos laterales y este es el tercer ventrículo. Todo esto que está en verde, esta línea, son células ependimarias, ¿sí? Son células gliales que recubren estos. Esto que está acá, que es el plexo coroideo, son células ependimarias que se han especializado, se han diferenciado para formar el líquido cefalorraquídeo. Se han diferenciado porque fíjense que en su membrana apical, la que da hacia los ventrículos, presentan vellosidades y cilios, ¿sí? Mientras que la membrana vasolateral lidia con una gran cantidad de capilares. Yo necesito una fuente para generar ese líquido cefalorraquídeo. Necesito sangre, ¿sí? Estos capilares no presentan barrera hematoencefálica, ¿sí? Estos capilares no presentan barrera hematoencefálica, ¿sí? Son permeables, es decir, que los componentes, el agua y los componentes de estos capilares pueden pasar libremente hacia este espacio extracelular. Pero desde este espacio extracelular al líquido extracelular, que está acá, desde el líquido extracelular, ¿sí? Que está rodeando estos capilares, hacia el espacio en donde se almacena el líquido cefalorraquídeo, dentro de los ventrículos, sí hay una barrera. Esta barrera está dada por uniones estrechas entre las células que conforman el plexo coroideo. Entonces, justamente, esto es una barrera que filtra la sangre, ¿sí? Por eso decimos que el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado de la sangre. Fíjense, como les dije antes, la formación del líquido cefalorraquídeo ocurre en dos etapas. Primero, un ultrafiltrado del plasma, de la pared de los capilares fenestrados hacia el líquido extracelular que rodea los capilares, es decir, el pasaje del líquido desde el interior del capilar hacia el espacio extracelular, y luego el pasaje de los solutos y el agua desde el líquido extracelular hacia la cámara de ventricular, atravesando estas células, ¿sí? A través de un flujo que es transepitelial, porque nuevamente estas células como están unidas por uniones estrechas, entonces los solutos y el agua solo la pueden atravesar mediante un mecanismo transepitelial. De esta manera se produce un flujo neto de agua, de sodio, de potasio, de cloruro, de bicarbonato hacia el espacio que contiene el líquido cefalorraquídeo. Y en sentido inverso, desde el líquido cefalorraquídeo hacia el espacio extracelular cerebral, se produce una reabsorción de potasio y de metabolitos de determinados neurotransmisores como ser la serotonina y la dopamina. Por otra parte, si se acuerdan, teníamos que el líquido cefalorraquídeo, resumiendo, entonces va a estar ubicado en el interior de los ventrículos o en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Ahora, ese líquido cefalorraquídeo que está en el espacio subaracnoideo o en los ventrículos va a contactarse, va a interaccionar con el espacio extracelular que rodea a las neuronas y a las células gliales. ¿Y cómo lo hace? Si hablamos con respecto al líquido que está en el espacio subaracnoideo, ¿se acuerdan que este es el espacio subaracnoideo y por debajo tenemos la membrana, la pía madre, ¿sí? Con la membrana pioglial. En esa membrana pioglial lo que hay son huecos paracelulares a través de los cuales se puede equilibrar las sustancias entre el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo
y el líquido intersticial en el espacio extracelular. Y otro lugar en donde hay una interacción entre el líquido cefalorraquídeo y el intersticio, es decir, el espacio intersticial entre neuronas y células gliales, es en los ventrículos, ¿sí? Que se acuerdan que dijimos que están rodeadas por células ependimarias, ¿sí? Estas células ependimarias también presentan aberturas paracelulares y uniones comunicantes que permiten el intercambio, ¿sí? El equilibrio entre el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos y el líquido extracelular cerebral del intersticio. Entonces, dado que hay un equilibrio entre la composición del líquido cefalorraquídeo y el líquido extracelular cerebral, ¿sí? Ambos espacios, ¿sí? Ambos líquidos presentan una composición semejante, ¿sí? Y diferente a la de la sangre. Por ejemplo, si miramos la concentración de potasio en el líquido cefalorraquídeo recién secretado es de 3,3, luego de haber recirculado y llegar al espacio subaracnoideo es de 3, y fíjense que es igual al del líquido extracelular cerebral, y mucho menor que el de la sangre. Bien, entonces, eso es lo importante. El líquido cerebral, extracelular cerebral y el líquido cefalorraquídeo tienen composiciones semejantes y diferentes a la de la sangre. Eso permite mantenerlo aislado de lo que es la circulación sistémica. Y por otro lado, el líquido cefalorraquídeo actúa como linfa, permite eliminar sustancias, ¿sí?, del líquido extracelular, ¿sí?, como ser metabolitos de diferentes neurotransmisores, como ser la serotonina y la dopamina. Bueno, ¿cómo tomo una muestra? Es decir, ¿ustedes van a seguir bioquímica? ¿Quiénes van a seguir bioquímica? Bueno, es decir, ustedes si trabajan, en su futuro van a trabajar en un laboratorio de análisis clínico o en un hospital, por ejemplo, pueden recibir una muestra de líquido cefalorraquídeo para analizar, ¿sí? Esa muestra de líquido cefalorraquídeo se obtuvo, ¿sí?, es obtenida por el médico a través de una punción, por lo general se hace una punción lumbar. Ahí se puede realizar en otros lugares, pero lo más usual es realizarlo a nivel del espacio intervertebral L3, L4. Esta es la posición de cúbito dorsal, ¿sí? Y mediante esta técnica no solo se obtiene una muestra, sino que también se puede medir la presión, ¿sí?, que hay en ese espacio, ¿sí?, en el espacio subaracnoideo de la región lumbar. Es decir, voy a insertar una aguja en el espacio subaracnoideo que contiene el líquido cefalorraquídeo y voy a medir la presión ahí, que es representativa de la presión intracraneal. Es entre 7 y 13 milímetros de mercurio. No se obtiene una muestra de líquido cefalorraquídeo de rutina, solamente en determinadas situaciones donde se sospecha una infección de las meninges o una hemorragia subaracnoidea o determinadas neoplasias o metaplasias, ¿sí?, o alteraciones de la circulación sanguínea, convulsiones en niños, ¿sí?, convulsiones febriles en niños, la hidrocefalia, esto lo van a ver en fisiopato o en el análisis clínico, ¿sí? Entonces tienen que saber, es importante saber cómo se forma, ¿sí?, el líquido cefalorraquídeo y cuál es su composición. En una muestra de líquido cefalorraquídeo normal, dijimos que es un ultrafiltrado del plasma, es estéril, no tiene que contener ningún microorganismo, ni glóbulos rojos tampoco. El volumen, como dijimos antes, es aproximadamente 150 mililitros en el adulto, entre 70 y 80 en niños y 10 a 60 en neonatos.
Si uno ve una muestra de líquido cefalorraquídeo, este va a ser como si fuera agua, una muestra de agua, un tubo de agua, es incoloro y es transparente. No coagula, ¿sí? Si yo obtengo una muestra de líquido cefalorraquídeo coagulada, quiere decir que hay una gran cantidad de proteínas, principalmente fibrinógeno, ¿sí? En la barrera hematoencefálica no permite que que la fibrinógeno atraviese la misma, ¿sí? Por eso no aparece en líquido cefalorraquídeo y por eso no coagula normalmente. Y mirando los componentes, fíjense que, como vimos antes, la concentración de potasio en el líquido cefalorraquídeo es mucho menor a la del plasma. Esto por el proceso de... ¿Se acuerdan que a través de las células del plexo coroideo, en vez de haber una secreción de potasio del líquido extracelular cerebral hacia el líquido cefalorraquídeo, había una reabsorción, el proceso inverso, ¿sí? Otro de los que son diferentes es el cloruro, ¿sí? También hay más cloruro en el líquido cefalorraquídeo. Hay menos bicarbonato y fíjense que el pH es menor, es más ácido, ¿sí? Fíjense que la concentración de aminoácidos es mucho menor que el plasma y la de proteínas es de 0,03, mientras que en la de plasma es 7, justamente por la presencia de la barrera hematoencefálica. Estos son otros datos de la composición. Hay glucosa, obviamente la glucosa tiene que atravesar porque es la principal fuente energética, ¿sí? Está entre 50 y 70 miligramos por decilitro, que es el 60 o el 70% de lo que hay en plasma, en suero. Proteínas es muy bajo, como dijimos antes, puede variar según la edad. El cloro ya dijimos. Lactato. El lactato va a ser un indicador de ¿qué? ¿Qué les parece? Falta de oxígeno. De falta de oxígeno. Si el lactato está aumentado, quiere decir que ese sistema está realizando ¿qué proceso? Glucólisis anaeróbica. Entonces puede indicar un daño un daño metabólico que lleve a un daño del sistema nervioso central. LDH, si la LDH es una enzima que va a ser liberada cuando los leucocitos son degradados, ¿sí? El recuento de leucocitos, fíjense que hay leucocitos, pero es mínima, es muy poca, ¿sí? No hay más de 6 o 5 leucocitos por milímetro cúbico. También esto varía según la edad. Y esto es para que vean nuevamente la relación consciente plasma líquido cefalorraquídeo de las proteínas. Cuanto mayor es esta relación, mayor es la exclusión de la barrera hematoencefálica de proteínas desde el líquido cefalorraquídeo. Fíjense que cuanto mayor es el peso molecular y el radio hidrodinámico, mayor es la relación líquido cefalorraquídeo plasma, es decir, menor es el pasaje de estas proteínas desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo. Ven que el fibrinógeno, miren la relación que tiene, es altísima. Bueno, hasta acá llegamos. Les dejo como, para cuando estudien, pues ya son justo y media, una autoevaluación que haciendo clic acá, son 4 preguntas, ¿sí? Es en un Google Drive que las armé, sobre el teórico, sobre lo que están acá, es decir, como para ustedes autoevaluarse, lo pueden volver a escuchar, estudiar con el libro y autoevaluarse son 5 preguntitas, ¿sí? Pero está todo en el material que está en las respuestas. Bueno, y la bibliografía, bueno, estas son las preguntas de la autoevaluación. Acá está la bibliografía de donde saqué la información. Básicamente en el Boron está muy bien explicado este tema, casi todas las imágenes que saqué están de ahí. Es el libro que le encontré más completo y actualizado respecto al tema, ¿sí? Que ustedes pueden tener más acceso, quiero decir. Así que bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar? Tengo una pregunta. En la última diapo dice plasma sobre LSR
y después en el cuadrito LCR sobre plasma. ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo? Que arriba dice, ahí dice cociente plasma sobre líquido cefalorraquídeo y en el cuadrito está líquido cefalorraquídeo. Ah, no, es plasma sobre líquido cefalorraquídeo. Acá. Yo tuve la misma duda recién, hice la cuenta y me daba como está ahí líquido cefalorraquídeo sobre plasma. Porque cuando lo estaba leyendo tuve la misma duda. Lo que pasa que, a ver, razonémoslo. Ya, acá hay un error, muy bien. Pero razonémoslo. Cuanto mayor es el peso molecular, ¿cómo va a ser la concentración en el líquido cefalorraquídeo? Menor porque no va a poder atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cómo va a ser la relación? Pongámosle plasma líquido cefalorraquídeo. Mayor. Entonces, ¿qué tiene que ir acá? Pero la cuenta de ahí está hecha así. Con plasma sobre líquido cefalorraquídeo. En el anterior es al revés. Acá está bien, líquido cefalorraquídeo sobre... Lo que pasa es que copié esto y me copié el encabezado y me quedó así. Acá hay un error. Es plasma sobre líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? O sea, pero en el cuadrito, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, ¿qué es la división que hace en el cuadrito para obtener? No lo tengo acá, no están las concentraciones acá. Acá tengo el peso de molecular, el peso molecular y el radio hidrodinámica. No está relacionando esto. Está relacionando la concentración en plasma sobre la que hay en líquido cefalorraquídeo. Que no lo tengo acá, te está dando ese dato solamente. Es como dice. Como dice en el título, sí. Lo que pasa es que me quedó el encabezado como este de acá, ¿ven? Esto quedó grabado así, de paso. Me copié este encabezado y fui modificando y esto no lo modifiqué. Bueno, así que bueno, les propongo que entonces se animen a contestar las preguntas como para ver si entendieron o no lo que escucharon y lo que vieron en las diapositivas, ¿sí? Bueno, sí. Cuando explicaste el líquido cefalorraquídeo, dijiste que había una parte que no tenía barrera hematoencefálica, pero otra sí. Claro. ¿Cuál es la que no tenía barrera hematoencefálica? Que mostraste el capilar y después mostraste la bella. ¿En la síntesis del líquido cefalorraquídeo? No, más atrás. No, en la que sigue, ahí. Dijiste que había una parte que no tenía y otra que sí. Claro. En los plexos coroideos no existen barreras hematoencefálicas, ¿sí? Es decir, que estos capilares que están acá no tienen las células endoteliales de estos capilares no tienen uniones fenestradas, ¿sí? Las uniones son comunicantes y los solutos y agua que están en estos capilares pueden filtrar libremente a este líquido que rodea el capilar, ¿sí? Que es un líquido extracelular. Pero ¿qué pasa? Estas células que están acá, que son las células coroideas, ¿sí? Tienen uniones estrechas que no dejan pasar cualquier cosa. Es decir, el líquido se filtró libremente desde el capilar hacia el líquido extracelular, pero desde el líquido extracelular hacia el espacio ventricular no pasa cualquier cosa, justamente pasan por procesos transepiteliales atravesando de las células. ¿Por qué? Porque entre las células hay uniones estrechas, ¿sí? Que no dejan pasar por difusión paracelular los solutos y el agua. Por eso se dice que los plexos coroideos no tienen barrera hematoencefálica. Sí. Hablando de la barrera hematoencefálica, ¿sería correcto decir que los protones no difunden fácilmente o que directamente no difunden? No difunden. Sí, por ahí difunde, no sé, por ahí difunde algo, pero es mínimo. Es decir, eso no te va a servir, ese aumento si es mínimo o es muy, pero muy lento y no te va a permitir activar al quimiorreceptor central. Necesitas el pasaje de dióxido, ¿sí? Se dice que la membrana es casi impermeable. Por ahí hay algún pasaje, pero es muy lento o es mínimo.
¿Alguna otra duda? ¿Sí? En un momento de los transportes, Sí. Decís que pasa insulina. Sí. ¿Para qué pasa insulina? Bueno, otro tema, es decir, no es que va a estar regulando la captación de glucosa en la célula nerviosa porque, claro, pero ¿para qué era importante la insulina? ¿En qué estaba involucrada la insulina? Para aumentar la glucosa, disminuir la glucosa en sangre. Pero ahí, es decir, la célula nerviosa no va a utilizar insulina para captar glucosa. Glucógeno. No, eso. ¿Se acuerdan que teníamos los centros del hambre y la saciedad? Ah, ¿Sí? Y la insulina es un importante regulador de estos centros. claro. ¿Sí? Es un ejemplo. ¿Está? Era esa función. ¿Alguna otra duda? Vieron que es un tema donde pueden integrar un montón de cosas, ¿eh? Claro, sí. Bueno, chicos, lo mejor, ¿sí? Suerte.